todos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Región F, el programa que hacemos en conjunto con nuestros medios asociados. Soy Chile y la Estrella de Valparaíso desde acá, desde nuestra Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy ya penúltimo capítulo de esta temporada, pero antes de dar la bienvenida a una estupenda y excelente invitada, como siempre, no puedo dejar de saludar a mi gran amiga y co-conductora Karen Trachtenberg. ¿Cómo estás, Karencita Bella? Hola Fabi, hola a todos, todas. Súper bien. ¿Cómo se nos Aquí fue ya esta temporada, amiga? Así, volando igual que el año. Pues bueno, yo siempre igual digo, que el después el año, 21 de igual que el mayo año. pestañamos y estamos 18 de septiembre. Y bajaste la Ya, bandera y llegó Navidad. ya es Navidad prácticamente, así es. Karen, en este programa hoy día tenemos a una colega que siempre es súper grato, ¿verdad? Entrevistar a colegas. Natacha Valenzuela es periodista de la Universidad de Playa Ancha, magíster en arte de la misma institución y diplomada en Community Manager de la Universidad Mayor. Ganadora del Premio Mujer Impacta 2021, esta escritora y realizadora audiovisual creó Historia para Todos, proyecto que desde el 2018 adapta contenidos literarios y audiovisuales con el fin de hacerlos asequibles a las personas sordas y ciegas. Su cruzada es llevar la literatura a cada infancia, pues en sus propias palabras, comillas, permite abrir mundos, enriquecer el lenguaje y generar empatía con otras historias y vivencias. Según el segundo estudio nacional del CENADIS, existen en Chile casi 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Tras esas cifras, que a veces, ¿verdad?, nos suenan tan macro, tan frías, tan duras, hay miles de niños y niñas sordos o ciegos que no pueden acceder a algo tan simple y tan valioso como un cuento para dormir o despertar su imaginación. Nuestra invitada férrea defensora del derecho al cuento de cada día. Muchas gracias, Natacha, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Karen, Natacha, usted abre hoy día. sí, me toca a mí abrir los fuegos hoy. Y como para empezar a meternos un poquito en el tema, te quería preguntar cómo nace Historia para Todos, considerando que, bueno, si bien las tres nos dedicamos a la comunicación, ¿cierto? Precisamente la comunicación no ha sido una de las áreas donde más se han preocupado de las diferentes capacidades, digamos, ¿no? ¿De dónde nace Historia para Todos? Eh, Nace un poco por casualidad, ¿sabes? O sea, nace porque yo, cuando aún me dedicaba 100% al periodismo, igual estaba haciendo una película infantil, una película de animación. Esto fue como el 2017 por ahí. Bueno, no, en realidad el 2018. Y cuando la terminé, eh, es una película súper corta que tiene muy poco lenguaje, o sea, muy poco diálogo. Entonces dije, esto puede ser perfectamente accesible. Podría hacerlo, podría incorporarle la lengua de señas o subtítulos para que sea accesible para personas sordas. Pero como no sabía muy bien cómo hacerlo, o sea, no sabía nada cómo hacerlo en realidad, eh, me dirigí al CECASOP, que es el Centro de Estudios para Personas Sordas en Valparaíso. Pedí hablar con la directora porque como buena periodista voy siempre a las fuentes, entonces dije, tengo que hablar con gente que sabe. Así que a hablar con ella y estuve ahí también con un profesor con Gerson, que es intérprete y también es profesor diferencial, de educación diferencial. Entonces, conversando, le conté de mi propuesta, de mi cuenta, de mi película, que quería adaptarla, etcétera. Entonces me preguntaron ¿de qué edad? ¿Para qué público es tu película? Y le dije, no, para niños chiquititos, como 5 o 6 años, cosas así, sí, cortitas. Ah, entonces me dijeron, no hay problema, súper bien. Para las personas, nuestros alumnos de 10 12 años también lo van a disfrutar, porque como ellos tienen muy poco acceso a la historia, no tienen, disfrutan cosas más bien simples. Entonces ahí partí preguntando y dije, pero ¿por qué tienen poco acceso a las historias? Porque hay pocas historias en lengua de señas. Y yo estaba en el CRA, en la biblioteca CRA en ese momento, entonces miraba los libros y dije, pero igual pueden leer. Como la mayoría de las personas piensan, pueden leer. Entonces me dijeron, no, pues porque ellos primero tienen que hablar lengua de señas, aprender la lengua de señas, y una vez que aprenden la lengua de señas, comienzan con su segundo idioma, que es el español. Y muchos empiezan con la lengua de señas muy tarde, por diagnósticos tardíos, o porque estamos hablando hace 4 años atrás la lengua de señas y el tema de la inclusión que hay ahora no existía. Era un camino que estaba recién comenzando.
Y tan poquito tiempo, uno pensaría que hace rato que debiéramos estar más... No, no. O sea, de hecho, la lengua de señas chilena recién es parte de la legislación en 2000, este año, 2022. Se aprobó que la lengua de señas chilena es el medio de comunicación oficial, es la lengua de comunicación oficial de la persona sorda. ¿Cachai? Antes no. Entonces, bueno, conversando esto, me dije, pero ¿y cómo no ven las películas, los cuentos? ¿No tienen que le lea cuentos? ¿Cómo lo hacen? No, pues dependen de que alguna persona, generalmente en el colegio le leamos cuentos algunas veces, pero muchos de los niños y las niñas sordas no provienen de familias sordas, vienen de familias de oyentes que no manejan la lengua de señas, que ni siquiera se imaginan que existe esta lengua de señas. Muchos doctores, o hay diagnósticos tardíos, 2, 3 años que te das cuenta, recién se dan cuenta que el hijo efectivamente no escucha. Eh, Antes también, como la lengua de señas no era la medio de comunicación oficial, tampoco había mucha reticencia de parte de algunas familias, incluso algunos médicos, etcétera, que exigían como a los niños que aprendieran a leer los labios y a hablar. Lo que no es tan fácil, porque su forma de acceder al conocimiento es a través de las señas, su forma de acceder al conocimiento es visual y táctil, en el caso de las guaguitas. Entonces, no es tan simple, no es tan simple llegar y aprender, porque tú con qué asocias o una, o una, no la asocias con ningún sonido, ¿cachai? Como con las guaguas sí lo asocian con sonido. Una guagua sorda o una guaguita sorda no asocia a ese sonido, entonces no tiene mucho con qué, de qué va a aprender, qué va a aprender, qué va a significar ese gesto. Bueno, entonces fue esa conversación que tuve con ellos y yo quedé bien impresionada porque a mí siempre me ha gustado la literatura infantil, genero contenido infantil, tengo escrito y publicado libros infantiles. Entonces, cuando uno está siempre promoviendo la literatura infantil y te encuentras con que hay un segmento que no lee porque simplemente no tiene acceso, chuta, fue súper triste. Para mí fue me impresionó muchísimo. Entonces le dije, le puse a Gerson, al profesor, le dije, pero ¿qué tal si hacemos una presentación de uno de mis cuentos, que es para niños, precisamente que es para prelectores, es muy cortito, y lo podemos hacer acá, y tú haces la interpretación, y pasamos un PowerPoint? Sí, me dijo así, pero como que... Y después yo me vine a la casa y me quedé pensando, y ya como que mi película pasó a un segundo plano. Me quedé pensando en esto. Bueno, me puse a trabajar en la película de todas maneras, pero me quedé pensando y me quedé pensando, y dije, pucha, igual si hacemos una presentación, eso después va a quedar ahí, no sirve, no sirve. Y empecé a buscar cuáles eran las alternativas que había. Y en Chile no encontré nada. Encontré, encontré nada, o sea, encontré 6, 7 cuentos narrados en lengua de señas que estaban en internet, y súper amateur, súper como hecho, como si yo me pusiera a hablar acá y pusiera como una foto, una cosa así, no, con buenas intenciones, pero con poco oficio. Y empecé a buscar en el resto del mundo, y ahí me enteré que la lengua de señas no es distinta para cada país, que yo en ese momento tampoco lo sabía, y encontré una iniciativa súper bonita que hay en Argentina que se llama Canales, y que son videolibros en lengua de señas. Y me encantaron, eran súper buenos, me gustó mucho cómo funcionaba. Entonces les escribí al tiro para ver qué posibilidades había de hacerlo para acá, o de esos mismos cuentos que tenían ellos, poder nosotros interpretarlos en español, o sea, en lengua de señas chilena, quiero decir. Y me respondieron súper amorosamente, y era súper caro. Era, yo no tenía ninguna Impagable. capacidad, no, si postulaba un fondo, tampoco un fondo iba a cubrir eso, y postular un fondo significa por lo menos 1 año y medio, preparar el fondo y después ganárselo, y después hacerlo. O sea, estamos hablando de 2 años, 2 años y medio. Entonces dije, ya, bueno, a ver, yo ya hice una película, por lo menos hay un equipo con el que trabajé y podemos replicar esto. Y eso fue lo que hice. Entonces hablé con la editorial, con EDB, les pedí permiso para poder ocupar mi libro Pile la Flor. Hablé con la ilustradora, con los animadores, etcétera. Todos trabajaron muy barato y lo que había que cubrir lo cubrí yo. Hicimos este primer videolibro en lengua de señas que fue Mire la Flor. Lo presentamos en el colegio en septiembre de 2018.
Y fue un éxito, pues a los niños les encantó, les encantó, les encantó, estaban felices, se acercaban, me agradecían. Y cuando llegué a la casa, tenía un WhatsApp de Gerson, me dijo, Natacha, esto fue, tenéis que subirlo a YouTube, porque me tengo lleno de los papás, me escriben correos, preguntan en WhatsApp, que dónde lo pueden ver, porque todos los niños llegan a su casa a contarles esto que habían visto. Así que al tiro lo subí a YouTube, porque la idea era precisamente esa, pues. Y después dije, bueno, ya lo hicimos una vez, ya sabemos de qué se trata esto, eh, hagámoslo de nuevo. Entonces empecé a volver puertas y empecé a buscar historias que pudiesen ser adaptadas. Ese fue un proceso largo y difícil, encontrar historias que pudiesen ser adaptadas, porque significa eh, historias que no tengan autoría, que no haya que pagar derecho de autor, porque en este caso a mí la editorial me autorizó, y yo después hablé con la editorial y le pregunté, ¿hay otros libros que podríamos hacerlos en este formato? ¿Ustedes me podrían dar en contacto a algunos escritores para poder hacerlo? Y la verdad es que no prosperó. Y no prosperó porque en realidad las editoriales venden libros. Entonces, no había nada que vender, entonces no era tan fácil de hacer. Entonces empecé a buscar publicaciones que estuviesen en online y con las cuales pudiésemos hacer algo, o publicaciones que no estuviesen editadas y que me parecía que pudiesen ser. Y en ese proceso encontré dos, y también me puse a escribirle, empecé a escribirle a centros culturales, etcétera, y la Fundación Gabriela Mistral me contestó. Yo la verdad es que tenía un cuento escrito hace mucho tiempo de la vida de Gabriela Mistral en formato infantil, y les escribí para preguntarles si ellos me podían patrocinar, como para poder buscar auspicio y buscar fondos. Y les interesó hacerlo, porque era el año no sé, creo que se cumplían los 100 años del natalicio, no recuerdo muy bien. Entonces les interesó hacerlo. Les mandé el cuento, les gustó, les mandé la propuesta, y quedamos a hacer, fue una colaboración. En el fondo lo hicimos a media. Todo lo que nosotros podíamos hacer gratis lo hicimos gratis, todo lo que había que pagar lo pagaron ellos. Eso fue lo que hicimos. Y ese fue Lucila y las palabras, un videolibro en lengua de señas que ya ha sido está traducido al inglés, al polaco, al italiano, lo han mostrado como de las chucherías de la fundación, lo muestran harto por todas partes. Es súper bonito. Y ahí Oye, trabajé con una intérprete sorda, con una narradora sorda, porque parte de lo que yo hice fue mandarle el video a instituciones de personas sordas. Y varias personas me dijeron, entre ellos Juan Luis Marín, que es director del Colegio Jorge Ot en Santiago, que es persona sorda, me dijo que sería mucho mejor que trabajara con narradoras sordas. Yo primero trabajé con intérprete. Y claro, tienen razón, porque las narradoras sordas que están acostumbradas a trabajar con niños tienen otra manera de narrar. De la misma forma que una persona que cuenta un cuento infantil lo narra de otra manera que un adulto que te leen un cuento rápido. ¿Me ibas a hacer una pregunta? sí, no, para entender justamente esto, como un poco el modus operandi, yo ahí estaba leyendo con Karen que ustedes trabajan a partir, ¿verdad, Natacha?, de dos formatos, los subtítulos descriptivos y la audiodescripción. Si le puedes contar un poco a la gente en la casa en qué consisten y por qué es tan importante finalmente, claro, para ti fue súper chocante, porque en el fondo son niños que no tienen acceso a la literatura infantil, que es algo como que uno da como por sentado, ¿no? Karen también, nosotros somos mamás tardías, como nos gusta decir nosotros, o sea, tenemos hijos muy grandes y hijas muy chicas, y uno como que tiene esa cosa como casi ritual del cuento. Entonces, además de explicar cómo funciona, ¿por qué es tan importante acercar la literatura a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual y auditiva? O sea, es tan importante por las mismas razones que es importante acercar la literatura a la infancia que puede escuchar y que puede ver. Porque te abre mundos, porque generas empatía, porque aprendes nuevos conceptos, nuevos lenguajes, conoces más del mundo, conoces otras y te encantas con las historias, ¿sabes? Y si eso además lo complementas con que quien te cuente la historia sea un adulto responsable con el que tú tienes un afecto, un vínculo, como tu mamá, tu papá, tu abuela, tu tío, quien sea, eso genera un vínculo súper fuerte, eso es una experiencia para los dos, es una experiencia tanto para quien recibe como para quien da. En este caso, la idea sería que los papás y las mamás se aprendieran los cuentos de cine y pudiesen contarlo a ellos, pero como no está esa posibilidad, o sea, en realidad sí está porque se puede hacer, fue que lo hicimos en este formato de videolibro, que era partir por tratar de generar algo, considerando que no había nada en ese momento. Y tú hablaste de algo, pero que es súper distinto. Tú hablaste de la audiodescripción y los subtítulos descriptivos, pero eso es otra cosa que hago y que no tiene que ver con los cuentos. Eso tiene que ver con la adaptación de obras audiovisuales.
y que fue algo que partí en paralelo. Un poco los videolibros me abrieron el mundo a esto, y una vez que entré en este mundo y empecé a especializarme, conocí esta otra parte que tenía que ver con las personas ciegas, que tiene que ver con la audiodescripción de obras audiovisuales, audiodescripción de películas, y subtítulos descriptivos, que es para personas sordas o con hipoacusia, o que escucharon y empezaron a perder la audición. Y para ellas son los subtítulos descriptivos, que son subtítulos distintos de los subtítulos tradicionales, que son subtítulos en que por ejemplo, cada personaje tiene un color distinto, en que tú describes los sonidos, describes la atmósfera, la música, de manera que, no sé, incluso si estás en el médico viendo una película que no se escucha, estás viendo los subtítulos y los estás entendiendo toda la historia. Pero eso es distinto de los cuentos. Es otra cosa que hago con Historias para Todos, pero que nació Pero un también poco a raíz tiene de la finalidad de acercar, ¿verdad? De poder democratizar justamente que las... Totalmente, totalmente. Yo siempre hablo de lo que hacemos es democratizar el arte. Eso es. Cuando yo empecé a trabajar en esto de los videolibros en lengua de señas, se me abrió un mundo, como les decía, se me abrió un mundo, y una cosa llevó a la otra. Eh, Como estaba haciendo esto, me invitaron a un seminario, fui becada para ir a un seminario de audiodescripción y de subtítulos y de accesibilidad, y de hecho yo llegué a ese seminario pensando que lo que íbamos a hablar era lengua de señas, y no, lo que íbamos a hablar era acerca de las otras herramientas que hay para ser accesible. Y la verdad es que me enamoré, lo encontré precioso, encontré súper lindas las técnicas, me encantan, y las aprendí, y tengo la fortuna que ya las aplico, y he adaptado varias películas, y he adaptado muchas obras infantiles. Me ha tocado que, no sé, quizás por el perfil de Historias para Todos, que en general me buscan los realizadores de películas infantiles, y hemos adaptado muchas, y siempre es más bonito porque siempre requiere, o por lo menos yo lo hago desde una mirada distinta, siempre busco una locutora que tenga un tono de voz, una forma de locutear como más contando una historia que sea más entretenido. em, Siempre busco para poner el recuadro lo más grande posible, converso con ellas para ver de qué manera podemos hacer, de manera que efectivamente sea algo útil y que le sirva a la persona ciega, a la persona sorda o a la persona con hipoacusia. Pero es un trabajo distinto de los videolibros en lengua de señas. Natacha, tú hablabas de democratizar el arte, ¿cierto? Pero eso tiene que ver también con democratizar la educación y con darle derecho igualitario a todos, todas, para poder acceder a esta educación. Nosotros como país hemos estado muy preocupados del inglés como segunda lengua, e incluso el chino mandarín en alguna época estuvo de moda, ¿cierto? Pero resulta que tenemos un 4% de la población que presenta alguna discapacidad auditiva, y como país, más allá de la persona que pone señal de señas, que da señales de señas, digamos, en lenguaje de señas, perdón, en el noticiero, no tenemos mucho más, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia, crees tú, de que se implemente desde las políticas públicas el lenguaje de señas como una segunda lengua desde chicos, desde la educación, ¿cómo se llama?, de colegio, pero también en la educación profesional? Yo creo que es súper importante, sobre todo desde la educación del colegio, porque las personas sordas son personas que no tienen ningún tipo de discapacidad cognitiva. Son personas que tienen todas las capacidades para aprender, para ejercer, pero están aisladas porque su forma de comunicación es distinta a la nuestra. Es como si nosotros estuviéramos, no sé, en África y nadie supiese hablar español. ¿Cachai? Es eso, tan simple. Y la lengua de señas es una lengua, es bastante intuitiva. No es tan difícil de aprender, y para los niños y las niñas que son pequeñitos lo aprenden fácil, lo aprenden, son esponjas ellos. Entonces, incorporar la lengua de señas por lo menos en los primeros años, de manera que cuando te encuentras frente a una persona sorda no te asustes. En primer lugar, no te asustes. En segundo lugar, sepas cómo comunicarte con ella, sepas cómo hablarle. Porque claro, si uno si no te manejas en lengua de señas, yo no sé hablarle, no me manejo, no soy intérprete, pero sí he hecho varios cursos. Entonces soy capaz de entenderla cuando estoy revisando los videos, soy capaz de comunicarme con una persona sorda en un nivel básico, igual que mi inglés también es básico, eh, porque la interpretación es una carrera, dura bastantes años. Entonces, cuando una persona
que tú no tienes ningún acercamiento a la lengua de señas, se te acerca una persona sorda que emite sonidos distintos a los nuestros, y te habla con señas y tú no entiendes, te asusta, te puedes asustar y puedes saber no entender nada. Y es bastante fácil, es cosa que tú aprendas por lo menos a decirle, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo creo que es muy importante para generar la empatía necesaria desde muy pequeños. Y los niños son muy empáticos, a los niños no les cuesta ese tipo de cosas. Hace poco estuve en un colegio en Concón, en la escuela básica de Concón. Ahí hay una alumna sorda, una, imagínate, en todo el colegio, pero ella se comunica perfecto con sus compañeros han aprendido a hablar, han aprendido señas, conversan, o sea, ellos han hecho el esfuerzo. Entonces creo que sería súper bueno como país que pudiésemos incorporar a todas estas personas quizás estamos perdiendo mucho talento ahí. Y claro, también sobre todo en todas las carreras universitarias que tienen que ver con la salud, con el servicio público, en donde tú te vas a encontrar con personas, o sea, imagínate ir al dentista, imagínate ir al psicólogo, y que tengas que ir con un intérprete. Súper difícil. Fabi, yo siempre tengo que ser la mala acá, po. Mentira. No, verdad. Nos quedan 3 minutos, así que haga una de esas super, hiper, mega, magma de preguntas que hace usted, porque para variar el tiempo se nos hizo nada. Te quería preguntar, pucha, ya, voy a hacer estas cosas que Tú me eres toca seca hacer a en mí, eso. quería Karen, muy apreciada Natacha. Hablamos, ¿verdad?, en términos de inclusión, en términos de lo que debiera hacerse desde la educación escolar y ojalá preescolar inclusive, ¿verdad? Me gustaría preguntarte, Natacha, ¿cómo nos ves tú como sociedad? ¿Ya? Porque una cosa es, la responsabilidad, en cuanto a lo que te preguntaba la Karen, está el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Pero tú mencionas el caso, por ejemplo, de esta alumna que probablemente tuvo mucho más que ver con la voluntad de sus compañeritos y compañeritas en el colegio, las voluntades individuales de la institución educacional en la cual ella estaba inserta. Pero ¿qué pasa en un país como Chile que se jacta de ser súper solidario, sobre todo ahora que se acerca, que estamos en semanas como cercanas a lo que es la Teletón? ¿Cómo estamos en términos de inclusión, en términos de sensibilización? Si nos comparamos, por ejemplo, no tan lejos, tú mencionabas recién el ejemplo de Argentina, ¿verdad? Donde era súper caro un poco traer los cuentos, pero donde nos llevaban un poco más de ventaja. ¿Cómo estamos en esa comparativa? Y también que nos cuentes cuáles son los próximos proyectos y desafíos de Historia para Todos y cómo la gente también puede acercarse a tu fundación y colaborar, ayudarse, voluntario, etc. A ver, primero que nada, no es una fundación, no soy una fundación, no he querido hacerlo y no lo voy a hacer porque creo que las fundaciones son para personas que efectivamente necesitan ayuda y prefiero que los fondos que están destinados a fundaciones sean, ojalá, de personas que sean del área. O sea, no, eso en primer lugar. Eh, con respecto a otros países, no puedo opinar porque no soy experta en el tema. Sé que hay países como España, en donde la inclusión lleva años, décadas. El resto de Latinoamérica, en Argentina también, en Perú se están haciendo algunas cosas, pero no podría darte una respuesta sólida y seria, porque no soy experta en el tema. Yo hablo desde mi experiencia, lo que hice yo fue encontrar una debilidad y actuar. Entonces, creo que en Chile se están dando pasos y los pasos que se están dando en la comunidad sorda es gracias a la comunidad sorda. Ellos han dado una tremenda pelea. Ellos han dado una súper pelea en los últimos años y han logrado que su lengua sea reconocida por el Estado. Cada vez logran más y más minutos y horas en la televisión con intérprete en lengua de señas. Lograron que las películas chilenas tengan toda accesibilidad. Entonces yo creo que Chile está dando pasos súper importantes. Ahora todas las películas, por lo menos las que son financiadas con el fondo audiovisual, tienen que tener accesibilidad audiovisual. Ahora, lo que falta importante ahora es dónde mostrarla, ¿cachai? Porque todavía no existen plataformas para mostrar las películas que son accesibles. Para mí es súper fome y súper triste de pronto hacer una película y hacer la versión accesible y después, pucha, ¿dónde la vamos a mostrar? Como que, pero de a poco yo creo que vamos a ir avanzando. Y respecto a los próximos proyectos, el proyecto que me tiene súper contenta ahora es el próximo videolibro en lengua de señas que voy a hacer, y que no es un cuento mío, es un cuento de Cristóbal Cisternas, y él es un artista sordo de la región de Valparaíso. Él es un artista, un pintor y escritor. Y hace 3 años yo llegué a él, la primera vez que mostré el cuento, me acuerdo que él estaba, y nos pusimos a conversar, enseñas, todo, y después quedamos siempre en contacto. Después otra vez lo contraté para que hiciera
las ilustraciones de un cuento que hicimos para Chile Crece Contigo, y este cuento que tiene él lo presentamos 3 veces al fondo y la tercera ganó. Así que a fin de año presentamos este cuento que va a ser súper importante. O sea, yo cuento que es súper importante porque él es un referente. Entonces, él, una persona joven, una persona sorda, una persona de la región, va a estar mostrando en el colegio en el que estudió o en el colegio donde hay otros niños sordos que él efectivamente escribió, dibujó y que no hay barreras. O sea, que las barreras se pueden ir derribando. Ese es un proyecto que me tiene muy contenta. Oye, súper, voy a robar un segundo, yo sé que ya me está matando, pero acá somos puras periodistas y se habla mucho del rol de los medios de comunicación en cuanto al tema justamente de tener estas traducciones, pero ¿qué pasa justamente? Tú hablabas de este escritor, ¿verdad? Como un referente. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en la forma no solamente de entregar el contenido para hacerlo más accesible, sino que también en la forma de representar a estas personas que, en el fondo, más que discapacidades, tienen capacidades distintas? ¿Qué te pasa ahí con la visión crítica, con la mirada como periodista respecto a eso, al rol que tienen los medios, no solo en la accesibilidad, sino que también en la representación de estas minorías a la hora de hablar de inclusión, por ejemplo? Es que como te decía antes, Chile está dando paso, pero de a poco. Entonces hay periodistas que todavía están con la mirada de... hay personas que todavía no hablan de discapacidad, que todavía hablan de... Y hay otros que hablan de capacidad diferente. Entonces, yo creo que siempre hay que hablar de las personas, de personas. O sea, hay personas que tienen distintas capacidades. Y en realidad no puedo generalizar porque depende del medio. Hay medios y hay medios. O sea, no podría decir que todos en Chile hablan mal. No. Hay algunos con los que he trabajado, por ejemplo, con el Mostrador, han sido súper abiertos y súper interesados en el tema. Me llaman constantemente, ¿cachai? Entonces, también tiene que ver con lo que se está haciendo en cada región. Entonces, a mí, por ejemplo, los medios de la región como que me conocen, me ubican, ya saben un poco, uno siempre va como enseñando un poco más. Entonces depende de las personas, depende del periodista o la periodista que escriba y él va a hacer la mirada que le dé y del acercamiento que haya tenido al tema. Yo hace 4 años, 5 años también era neófita, también tampoco sabía, también pensaba que los subtítulos eran suficientes. Oye, Fabi, antes que tú termines el programa, yo quiero dejar a Natacha invitada. Nosotros en la universidad hemos tenido ya hace varios años una instancia que surgió a partir del centro de alumnos, no de nosotros, hay que dar los créditos correspondientes, donde llevaron una profesora experta en lengua de señas y lo hicieron para todos los alumnos de todas las carreras, un curso extraprogramático que dura un semestre y ha sido muy cotizado. Entonces yo te quiero dejar invitada para cuando quieras, puedas, podamos presentar tus libros, podamos hacer una actividad para nuestros futuros periodistas que es súper importante que tengan esto en la cabeza, digamos. Me encantaría y feliz, comunícate conmigo y voy y súper bien, sí, obviamente, es súper importante, así que no hay problema. Bueno, se nos fue el tiempo hace rato, nos están ya gritando por interno, por la oreja, por todo, pero Natacha, muchas gracias, ¿verdad? Por tu generosidad, por la entrevista y por educar finalmente, que yo creo que es algo como tan necesario hoy por hoy en la sociedad. Y a ustedes invitarlos para un próximo Regionefe, que ya va a ser el último, ¿verdad, Karen? Ya de esta 7ª temporada, ya increíblemente. Y nada, nos vemos pronto con otra invitada tan potente y tan interesante como fue Natacha el día de hoy. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, un gusto.